Si alguna vez has intentado abrir la garganta para cantar y has sentido justo lo contrario, no es porque estés haciendo nada mal. Es porque probablemente te han explicado mal cómo funciona tu sistema. Y en este vídeo vamos a ver por qué pasa eso y cómo evitarlo. Porque seguro que como a mí, te han dicho alguna vez que para cantar bien hay que abrir la garganta. De hecho, hay muchas formas de decirlo, pero en el fondo siempre están hablando de lo mismo, abrir la garganta. El problema es que cuando intentas hacerlo, empiezan a pasar cosas raras. Empiezas a buscar esa sensación de apertura de la que te hablan por todas partes. Empujas aire, bajas la laringe, abres más la boca, sonríes, intentas colocar bien el paladar, relajar la lengua, incluso te pones recto. Pero la cosa es que cuanto más lo intentas, más sensación de cierre aparece. Y esto pasa por una razón muy concreta. Porque la cuestión no es hacer algo para abrir la garganta. La cuestión es qué está haciendo que la garganta se cierre. No se trata de corregirlo, se trata de organizar a todo el sistema, porque las mismas partes que usamos para cantar son las que usamos también para respirar, tragar y vomitar. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando el cuerpo interpreta que estás entrando en un patrón digestivo, lo primero que hace es, pues eso, proteger la garganta. La cuestión es que el mismo tubo que usamos para cantar es el que usamos también para respirar, tragar y vomitar. Son funciones completamente diferentes, pero pasan por el mismo sitio. Y el cuerpo no puede hacerlas todas a la vez, tiene que elegir. Cuando el sistema entiende que estás en modo respiratorio, todo se organiza para que el aire y la voz puedan pasar por ahí. La garganta se mantiene abierta, la faringe regula el espacio resonancial y la laringe encuentra su sitio para poder existir, poder fonar, poder hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces el aire y la voz pues fluyen. Pero cuando el sistema interpreta que estás entrando en un patrón digestivo, ahí la prioridad ya cambia, porque la garganta se cierra, se protege. El tubo completo se cierra, la mandíbula se fija y la laringe se cierra y sube y se adelanta. No es un problema técnico, es un reflejo de protección de las vías respiratorias. Y ahí es donde está la clave. La garganta no se abre porque tú lo intentes, se abre cuando el sistema entiende que no está ni respirando ni cantando. No cuando cree que estás tragando o vomitando, que lo que hace precisamente es lo contrario, cerrarse. Entonces la pregunta importante es, si el sistema puede organizarse para respirar o para entrar en un patrón digestivo, ¿qué decide hacia dónde se inclina? Porque algo tiene que decidirlo. Y esa pieza es la faringe. La faringe es el tubo que conecta la parte de atrás de la nariz, la parte de atrás de la boca y la parte de atrás de la laringe. Es el espacio que organiza la relación entre la respiración, la resonancia y la protección. Cuando la faringe se organiza en modo patrón vibratorio, el sistema entiende que el aire necesita pasar, la voz necesita pasar. Entonces el espacio aparece en toda la parte de atrás. La laringe encuentra su sitio y la garganta es arrastrada pero hacia atrás, hacia la columna. Entonces la garganta se abre sola, pero no porque la hayas abierto tú conscientemente, sino porque el sistema ha dejado de conectar con la parte digestiva. Pero cuando la faringe pierde esa organización, el sistema empieza a volcarse hacia el otro lado, hacia el patrón digestivo, y entonces aparecen todas esas sensaciones de cierre. La lengua se tensa, la mandíbula se fija, la laringe se cierra y el suelo de la boca tira de ella hacia arriba y sobre todo adelante. No es que la garganta esté fallando, es que el sistema cree que tiene que protegerse. Y cuando eso pasa, el sistema ya no es abrir la garganta. El problema es que las cosas están empujando al sistema a activar ese patrón digestivo, porque hay varios factores muy comunes que hacen que el sistema piense que no está respirando, sino protegiéndose. Para entender todo esto es muy útil observar cómo se organiza el cuerpo cuando vas a vomitar. Y pensamos en vomitar y no en tragar porque la dirección es la misma que al cantar, hacia afuera. Cuando el cuerpo intenta vomitar, la intención principal y más importante del sistema es expulsar algo del estómago. Eso es lo que quiere hacer. Y para hacerlo, lo primero que ocurre es que el abdomen se encoge hacia adentro y arriba con fuerza. De esa forma, presiona el estómago contra el diafragma y exprime su contenido hacia arriba. ¿Cuánta gente hace eso con el abdomen cuando canta? Pero espera, para que todo eso pueda salir, hay que abrir el esófago. El esófago está entre la columna
y la garganta. Para poder abrir ese paso, la laringe se desplaza hacia arriba, pero hacia adelante, en dirección a la barbilla. Y al mismo tiempo ocurre algo importantísimo, porque para proteger las vías respiratorias, la garganta necesita cerrarse completamente. El sistema no quiere que nada de lo que va a expulsar del estómago pueda entrar hacia los pulmones, sería un desastre. Para que la laringe pueda desplazarse hacia arriba y hacia adelante, la mandíbula se fija. Los músculos de la masticación y la lengua bloquean la mandíbula abierta para que el suelo de la boca pueda tirar de la laringe hacia arriba y adelante. Mientras tanto, la faringe se exprime para empujar todo eso hacia la boca y que sea expulsado. Pero el velo del paladar que está al final de la boca, a la vez, se eleva para cerrar el paso hacia la nariz. No quieres que nada de eso entre en la nariz. Todo el sistema se organiza para expulsar algo del estómago sin que entre en las vías respiratorias. Y aquí está la clave. Si cualquiera de estos gestos o componentes aparece o se aproxima a esa configuración mientras cantas, el sistema interpreta que estás entrando en ese mismo patrón y entonces empieza a prevenirse y a protegerse. ¿Por qué ocurre esto? Porque la respiración y la digestión utilizan tipos de musculatura diferentes. Tragar o vomitar son acciones rápidas, puntuales. Por eso utilizan músculos muy reactivos, muy rápidos, pero que se fatigan enseguida. En cambio, respirar, hablar o cantar son funciones más continuas. Están activas la mayoría del tiempo. Por eso utilizan músculos más lentos, pero mucho más resistentes. Además, vomitar o tragar es un proceso crítico para la supervivencia, porque si algo entra en las vías respiratorias, el riesgo de muerte es prácticamente inmediato. Por eso, tu sistema reacciona de una forma muy protectora a la que detecta cualquiera de esos componentes yendo o volcando hacia ese patrón. Ahora, ¿cómo se conecta esto con cantar? Pues mira, aquí es donde aparece el problema, porque si al cantar activas cualquiera de los gestos del patrón del vómito, el sistema entra en ese modo de protección y se pone como de punta. Entonces, pues la garganta se cierra. Si el cuerpo se organiza como cuando vomitas, la garganta no puede funcionar como en modo respiratorio. Entonces la pregunta es inevitable. Si ese patrón digestivo cierra la garganta, ¿qué cosas hacen que el cuerpo adopte ese gesto cuando estás cantando? Pues mira, hay varios factores y además muy comunes, y casi todos tienen que ver con organizar el cuerpo como si estuvieras haciendo fuerza en lugar de respirar. Fíjate, el primero tiene que ver con la postura. Cuando la cabeza se adelanta, la espalda se redondea, la pelvis se encoge y el abdomen entra hacia adentro, solo tienes que probarlo para ver qué te parece. Además, el tubo pierde el espacio por detrás, porque la columna deja de estar disponible. Entonces la faringe ya no puede organizar la resonancia y el sistema empieza a inclinarse hacia el patrón de vomitar. El segundo grupo tiene que ver con la zona de la boca. La mandíbula se fija, la lengua se aplana, el suelo de la boca se activa y todo eso tira de la laringe hacia adelante y el tubo deja de comportarse como un espacio para la voz, empieza a comportarse como un tubo digestivo. El tercero tiene que ver con la presión, demasiado aire. Y eso quiere decir demasiado contacto entre las cuerdas. Entonces, el abdomen termina empujando hacia adentro. Eso es el inicio del reflejo del vómito. El sistema detecta que estás haciendo fuerza y cuando detecta ese tipo de presión, vuelve a activar el patrón digestivo. Por eso muchas veces el problema no es que la garganta no se abra, el problema es que el cuerpo está organizándose como si estuviera vomitando. Y mientras el sistema esté pensando o volcando hacia ese patrón, la garganta no puede funcionar como un espacio respiratorio, como un espacio de voz. Es imposible. Hasta ahora hemos hablado de todo esto de una forma bastante conceptual, pero lo que es realmente interesante es poder sentirlo en el propio cuerpo para poder diferenciar una cosa y la otra. Además, el sistema no aprende con ideas solamente, sino que con lo que realmente aprende a cambiar el comportamiento es
experimentándolo con experiencias. Así que vamos a hacer una pequeña prueba, no para que te salga perfecto, no para corregirlo, sino para notar cómo cambia y cómo notas esos cambios en tu propio cuerpo cuando entras o vuelcas hacia el patrón digestivo y cuando lo haces hacia el respiratorio. Así que vamos a probar algo juntos. Antes de todo, prueba a cantar. Pausa el vídeo, coge el tono y prueba a cantar con una base, como sea que cantes, y fíjate cómo de fácil o difícil es y qué sensaciones tienes cuando lo haces. Y ahora vuelves. Entonces respira por la nariz y por la boca a la vez. Que el aire pueda entrar por la nariz y por la boca a la vez. Si ves que no sabes hacerlo, lo que puedes hacer es roncar. Y una vez estás roncando, paras de roncar y sigues entrando aire. Que el aire pueda entrar por los dos sitios a la vez. Entonces, una vez consigas respirar por la nariz y por la boca a la vez, encoge el abdomen hacia adentro y arriba, como si te fueras a abrochar un pantalón. Y luego lo dejas caer como hacia adelante y abajo, en dirección al suelo. Lo encoges hacia adentro y arriba y lo dejas caer, ¡pum!, hacia afuera y abajo. Poco a poco. Encoges hacia adentro y arriba, como para abrocharte el pantalón, y luego lo dejas caer. Todo esto mientras respiras por la nariz y por la boca. Una vez tengas claro cómo hacer esto, vamos a relacionarlo con la naturaleza de las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es encoger el abdomen de repente, encoger hacia adentro y arriba, lo de abrochar el pantalón, de repente, y lo vamos a soltar muy gradualmente. Encoges de repente y sueltas muy gradualmente. Asegúrate que lo sueltas completamente. Vuelves a encoger hacia adentro y arriba y sueltas lentamente. Sigue haciendo esto. Y mientras lo haces, desplaza la cabeza hacia adelante como una tortuga y deja que la espalda se redondee un poco. Y en esa posición, de nuevo, encoges el abdomen hacia adentro y arriba y lo sueltas muy gradualmente. Observa, no sé si lo notas en mi voz, tengo que hacer un esfuerzo porque no se me corte la respiración, pero probablemente tú que no estás hablando lo notes. Tienes la cabeza hacia adelante, la espalda redondeada y encoge de repente y se corta la respiración. Y luego, poco a poco, lo sueltas. Ahora, sigue haciéndolo, pero hazlo menos intenso para que no se te corte la respiración. Porque lo interesante ahora, si sigues respirando, es que verás que el aire pasa de poder entrar por la nariz y por la boca a entrar solo por la boca. Bueno, o salir, depende en qué momento de la respiración estés, ¿no? El velo del paladar sube y el aire pasa solo por la boca. Pero no solo eso, si sigues y te quedas en el punto en el que el abdomen está hacia adentro y arriba, notarás que la mandíbula se fija y la lengua se aplana. Hazlo unas cuantas veces, respira y mientras coges aire, encoges de repente y fíjate a ver si percibes cómo la mandíbula se fija y la lengua se aplana. De hecho, si quieres, puedes, con cuidado, no se trata de que vomites ahora, pero puedes dejar de nuevo que la respiración se corte. Puedes volverlo a hacer un poco más intenso y mantén el abdomen hacia adentro y arriba para notar con claridad lo que te digo de la mandíbula, lo que te digo de la lengua e incluso puedes tocar aquí debajo y notarás que la papada está dura porque el suelo de la boca está sosteniendo la laringe hacia arriba y adelante. En cualquier caso, descansa ahora un momento. Y ahora lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Vamos a hacer lo típico que se dice en todas las clases de canto, que es desplazar la cabeza un poco hacia atrás y hacia arriba, aquello que nos decían de como si alguien te tirara de aquí, te alargara. Puedes llevar la cabeza un poco hacia atrás y hacia arriba, puedes sacar un poco el culo hacia afuera e incluso arquear un poco la columna. Y ahí, de nuevo, vuelve a respirar por la nariz y por la boca a la vez. Y entonces ahí puedes volver a encoger el abdomen hacia adentro y arriba. Verás que el efecto que tiene en ti es diferente, pero lo interesante aquí es soltarlo hacia afuera y abajo y dejarlo ahí. Te quedas ahí y respiras en esa posición. Y fíjate cómo el aire puede entrar mucho más fácil, la garganta se abre, el aire puede entrar por la nariz y por la boca tranquilamente. Y fíjate a ver cómo, si puedes notar cómo la mandíbula, la lengua y el suelo de la boca están completamente fofos, sueltos. De hecho,
En ese lugar hay una sensación como de calma, de tranquilidad. Mientras que si vuelves un segundo aquí delante y encoges el abdomen, ahí hay una sensación como de peligro, de alteración, de cuidado. En cambio, aquí puedes encoger y soltar, quedarte ahí, respirar por la nariz y por la boca. Y hay una sensación como de calma, de apertura. De hecho, es posible que, como me ha pasado a mí, aparezca ese sonido amable de una respiración calmada o de una especie como de dormir plácido. Esto quiere decir que el sistema ya está predisponiendo a la faringe para ajustar el espacio, para estar en ese lugar en el que es seguro que no vas a vomitar. Para integrarlo con la voz, lo que puedes hacer es repetir estas dos secuencias, la de vomitar y la de respirar, pero al final de cada bloque, con la cabeza hacia adelante y el abdomen encogido, con cuidado, probar a cantar. Y fíjate cómo en el momento que empieces a cantar, a pronunciar palabras, todo esto empieza a endurecerse, empieza a aparecer ese patrón del vómito, todo se aprieta. No lo hagas demasiado porque no es demasiado agradable. Pero luego puedes hacer lo mismo yendo hacia atrás y arriba, encogiendo, dejando caer, cogiendo el aire por la nariz y por la boca para asegurarnos que el paladar no está arriba y que el sistema no percibe que vas a vomitar. Incluso puedes hacerlo haciendo este ruido y luego cantando desde ahí. Y verás cómo la sensación es completamente contraria, opuesta a la que tienes aquí. Esta es una buenísima forma de reorganizar tu sistema y sobre todo diferenciar bien para que luego cuando tienes esa sensación de que la garganta se te cierra, puedas detectar cuáles de esos patrones son los que estás aplicando al cantar y intentar deshacerlos. Porque lo interesante de todo esto no es que hayamos ido a abrir la garganta en ningún momento, sino que lo único que hemos hecho es organizar el sistema de estas dos formas diferentes. En un caso, el cuerpo se comporta como si estuviera vomitando. De hecho, podrás haber notado que si encoges el abdomen un poco más fuerte, incluso te dará una arcada. En el otro, se comporta como un sistema respiratorio o un sistema que se está organizando para producir voz. Cuando el sistema respira, pues lo que pasa es que la garganta se abre pues sola. Durante años nos han enseñado a cantar moviendo piezas sueltas, que si abre la garganta, que si sube o baja la laringe, que si coloca la voz aquí o allá, pero la realidad es que la voz no funciona así, porque la garganta no se abre porque la obligues, la garganta está abierta todo el tiempo. Está abierta todo el tiempo excepto cuando tragamos o cuando vomitamos. Así que lo único necesario para que no se cierre mientras cantamos es organizar el sistema precisamente como lo que es, en el modo que necesitamos, en modo respiratorio, sin activar todos esos patrones que nos llevan al vómito. Cuando eso ocurre, el espacio aparece solo, no necesitas hacer nada, todo se mantiene como debe estar, abierto. Si te interesa explorar este enfoque cada día, escribe un email con un consejo de voz. Si quieres recibirlos, puedes suscribirte en javiprieto.com. Además, al suscribirte recibirás una clase sobre la faringe donde profundizo precisamente en todo esto. Así que espero verte pronto. Hasta luego.